Hola, hola. Vamos a ver, en el video pasado aprendimos a dejar este comando ejecutándose para que cualquier cambio que realicemos lo podamos ver de manera directa sin necesidad de construir nuevamente el proyecto y tal. ¿Ya? El último comando, el unicap run android, necesita que los comandos previos sean ejecutados. El tema del capacitor, el Ionic cap sync y la instalación del capacitor. ¿Ya? El open no es necesario porque ahora lo estamos corriendo directamente, ¿ya? Llegó el momento de validar que efectivamente la base de datos se crea en el emulador de manera correcta, porque vimos que en el navegador no fue posible. El tema es que hemos visto la aplicación corriendo, pero nada nos garantiza de que la aplicación esté funcionando bien. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer acá este gatito que te mostré en el video pasado que dice logcat, ¿ya? A ver, este logcat que estás viendo acá en pantalla, te abre una ventanita en donde te muestra información de lo que le está ocurriendo al dispositivo que esté conectado en este momento. En este caso el emulador. El problema es que te arroja mucha información. Por ejemplo, si yo pincho acá y me levanto el teclado, fíjate que empiezan a aparecer mensajitos acá de log. Si yo voy pinchando teclas, empieza a advertirme de algunas cosas. Si, por ejemplo, me voy al home, cualquier acción entonces que vayamos realizando en el emulador se va viendo reflejado, obviamente, de manera compleja en esta especie de terminal. ¿Ya? Entonces, si la conocemos un poquito, por ejemplo, acá tenemos un botón, un tachito de basura, que lo que hace es limpiar la terminal. Por lo tanto, si nosotros empezamos a abrir nuestra aplicación de notas, ahí va a empezar nuevamente a desplegar información. Tenemos un pause en caso de que queramos buscar algún mensaje específico. Todo lo que vayamos ejecutando ahora no se va a ver reflejado porque está pausada, ¿ya? Entonces es útil si es que estamos en búsqueda de un error para que no nos siga arrojando información. Y con el botoncito ahí vuelve a ejecutar y todos los mensajes que quedaron pendientes te van a volver a aparecer, ¿ya? Voy a cerrar la aplicación, ¿vale? Fíjate que ahí está la aplicación, la cerramos, voy a volver a abrirla y dentro de todo lo que ocurre, que insisto, son muchos mensajes, deberíamos encontrar algún mensaje de la base de datos. ¿Ya? El tema es que no es fácil encontrarla. ¿Ya? Fíjate que hay muchos mensajes, hay mucha información. Acá tú tienes una especie de filtro en donde podríamos colocar, por ejemplo, SQLite. ¿Ya? Y si vamos a ver SQLite, me está diciendo que existe, por ejemplo, una base de datos llamada datos.db, lo que de alguna manera me da a entender de que la base de datos se creó bien. Ya no vemos ningún error, por lo tanto me daría a entender de que esto está bien. Ya en caso de que exista algún problema, acá vamos a ver hartos errores, ¿vale? De todas maneras, los mensajes no son claros. Por lo tanto, en este punto te sugiero ir colocando tus propios mensajes en caso de que ocurra alguna acción. ¿A qué me refiero con esto? Vamos al DB Service. Estamos acá. Por ejemplo, cuando esta funcioncita termine de responder la creación de la base de datos, nosotros podemos colocarle acá console.log y este tips es muy bueno. Base de datos creada OK o abierta, base de datos abierta OK. Ya, a ver, ¿por qué hago esto? Al colocarle mis iniciales, me voy a aprovechar de ese filtro que tienes ahí para que nuestro mensajito aparezca en pantalla. ¿Vale? Muchas veces van a haber varias acciones de la base de datos. Entonces, si le pongo SQLite, el filtro, de todas maneras me van a aparecer muchos mensajes. En cambio, si coloco mis iniciales, podríamos traer solamente los mensajes que yo quiero enviar. Hay forma de colocar acá el package de nuestra aplicación para traer todos los mensajes solo de nuestra aplicación, pero aún así te podrían traer también hartos mensajes. Yo quiero ver mis mensajes. Entonces colocamos ahí el FCR en mis iniciales, guardo. Recuerde que ahora estamos en vivo, así que al momento de guardar, la aplicación se actualiza. Y acá fíjate que como se actualizó estando en el login, la verdad es que es bueno pasar primero por el splash. Así que vamos a cerrarla, la vamos a volver a abrir y ahí
Está. Ya fíjate que volvieron a aparecer los mensajes de la base de datos, pero no veo mi mensaje porque estoy con el filtro de SQLite. Si yo pongo mis iniciales, ahí está. Fíjate que acá está nuestro mensajito que nos dice base de datos abierta, ok. No apareció ningún error, por lo tanto los errores que aparecían en el navegador ya no son problema porque estamos trabajando en el emulador. Así que hasta este punto todo perfecto. Vamos ahora, aprovechando que nos queda tiempo en este video, a el servicio y vamos a crear una nueva función que se encarga de crear nuestra tabla en la cual vamos a almacenar las informaciones de nuestros usuarios. Entonces vamos a crear una función async, le vamos a llamar crear tabla usuario. Ya podríamos crear más de una tabla, así que vamos a crear una función por tabla. Le puse async inmediatamente porque voy a estar haciendo uso de la función abrir_db, ya en caso de que la base de datos no esté abierta. Entonces le vamos a decir await this.abrir_db. Ya, de esa manera nos aseguramos de que si la base de datos no existe, la vamos a estar creando, y si existe la vamos a estar abriendo. Ahora podríamos dejarlo en el constructor esta función para que nos aseguremos de que siempre existe, pero la verdad es que está bien así. Ahora nosotros vamos a crear nuestra primera tabla. Te muestro cómo se hace eso. Le vamos a decir this.sqlite. Perdón, acá vamos a ocupar nuestra base de datos, que fue para eso la creamos, ¿cierto? Y tenemos la funcioncita llamada execute_sql. Como su nombre lo indica, nos permite ejecutar sentencias SQL de la que a ti se te ocurra, de la que a ti conozcas, excepto estas funcioncitas que son para administrar bases de datos, ya para crear usuarios, para asignar roles, cosa que en SQLite no vamos a ver, ¿ya? Pero a lo que me refiero yo es a lo siguiente. Create table if not exist, le vamos a llamar usuario. Este usuario tiene 4 campitos, que son los a los cuales navegamos cuando pinchamos el botoncito: correo, contraseña, nombre y apellido. Entonces, en el usuario, vamos a achicar esto un poquito. Vamos a agregar estos mismos campitos. Vamos a colocar nombres cortos. Mail de tipo varchar 75, coloquémosle harta cantidad. Pass, varchar no tanto, 30. Vamos a colocarle nombre, varchar 30, y apellido también varchar 30. Ya, acá súper importante, voy a checar un poquito para que se vea todo en pantalla. Mucho cuidado con los paréntesis, como estamos trabajando dentro de las comillas, ya, asegúrate de que esto esté encerrado entre paréntesis, porque fíjate que la longitud del varchar por ahí nos tiende a confundir un poquito con el otro paréntesis. Entonces siempre asegúrate de que la sentencia SQL esté bien escrita. La puedes escribir en un editor de texto, en un bloc de notas, de manera tal que solo vean la consulta sin las comillas. Ya, por ejemplo, create table, cierto, persona, usuario y tal, y acá colocas root y todo. Entonces después que la tengas escrita, la cortas y te la llevas al interior de las comillas. Así por lo menos cuando yo empezaba no me equivocaba tanto, ¿ya? Ahora que estoy haciendo esto, es importante que después de las comillas coloquemos unos corchetitos vacíos. Estos corchetitos vacíos son para agregarle parámetros a la query. Pero en este caso mi consulta no tiene parámetros, así que los corchetes van a quedar vacíos. La particularidad que tiene esto es que el execute SQL es también una promesa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la de arriba, ¿ya? O sea, decirle que espere la creación de la tabla, aprovechando que estamos en la función asíncrona. De esa manera, las promesas quedan ordenaditas. Ya, como te sugerí el video pasado, hay varias formas de trabajar promesas, pero de esta manera la verdad es que quedan bastante bien ordenaditas. Y ahora terminamos con un console.log que diga fsr tabla usuario. ¿Usuario le puse? Usuario, sí, creada, ok. Ya. Como siempre, la invitación es a que tú profundices acerca de SQLite. Ya, este es SQL, ¿cierto? Para crear una tabla y colocamos el if not exist, cosa que la cree únicamente cuando la tabla exista. ¿Ya?
En el próximo video vamos a llamar a esta función y vamos a cometer errores intencionales para que también aprendamos a manejarlos y trabajarlos. Nos vemos ahí.